Una vez más venimos delante de tu presencia, Dios mío, dándote la gloria y la honra en esta tarde, Señor de la gloria, para poner en tus manos cada una de estas necesidades de tu pueblo, Señor. En esta hora, Señor, ponemos cada una de ellas que tú has escuchado, por sanidad, por fortaleza, por dirección, por sanidad, por aquellas personas que se encuentran perdidos, por aquellos que se han alejado, Señor. En tus manos de amor y misericordia los encomendamos esta tarde, para que tú obres en cada uno de ellos. Padre, te pedimos por cada una de las peticiones que mis hermanos han puesto, que ellos han confiado esta tarde, Dios mío, en ti. Padre, te pedimos que tú las contestes de acuerdo a tu soberana voluntad, y que cada uno de ellos se sienta seguro que tú, Señor, estás obrando en estas peticiones. Gracias por cada hermano y cada hermano que aún con fe viene delante de tu presencia para ponerte, Señor, sus necesidades, sus angustias, sus problemas. Bendice, Señor, los hogares de tu pueblo. Bendice nuestras familias, nuestros seres queridos que se han alejado, Dios mío. Vuélvelos al seno de tu iglesia. En el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Dios mío, por tu obra, que avives el fuego en tu obra, Dios mío. Que cada uno de nosotros sintamos, Señor, el deber de levantarnos para poder, Señor, hacer tu voluntad, mi Dios. En esta hora ponemos en tus manos todas las necesidades y te pedimos, Dios mío, por nuestras autoridades que están sobre de nosotros. Bendícela, Señor de la gloria. Bendice al presidente. Rodéalo de gente buena, sabia, Señor de la gloria, que dicten leyes justas para que tu pueblo también sea favorecido, mi Dios. En esta hora, Señor, te ponemos en tus manos a estas personas que también están necesitadas de ti. Necesitan, Señor, tu ayuda. Por eso, Señor, obra grandes cosas en ellos. Obra, Dios mío, de una manera especial sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor de la gloria. Ahora también, Señor, pedimos por una ofrenda que tu pueblo trae. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Que esta ofrenda especial que recogemos sea para ayudar a una familia en necesidad, que pueda llevar el alimento a su mesa, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos que lo hacen. También a aquellos que no lo hacen, que no teniendo un medio. Te pedimos que proveas un medio para cada uno de ellos, para que se gocen dando juntamente con los que dan, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, bendice las ofrendas, Dios mío. Ahora, Señor, también pedimos en esta tarde que a través de tu palabra tú nos hables, nos instruyas, nos exhortes, Dios mío. Háblanos a cada uno de nosotros. Haz a un lado toda la sabiduría del hombre, todo el pensamiento humano, mi Dios, sea sometido bajo la planta de tus pies, y que sea tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra, quien nos redarguya a cada uno de nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús, haz todo pensamiento contrario a tu palabra y ordena nuestros pensamientos para que al recibir tu palabra podamos atesorarla, Señor de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, les pedimos sus oraciones por nuestro hermanito pastor, que ahorita, pues, aunque no está aquí, no lo vemos, pero no cree que está descansando de vacaciones. No anda en las playas con este calor. No, hermanos, anda haciendo también la obra de Dios.
Así es que, hermanos, cuando no lo veamos acá, no pensemos, a menos que sea por enfermedad, pero cuando no es por enfermedad, hermanos, no es que se quede en su casa, está haciendo la obra de Dios. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta tarde. En el libro del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 2, vamos a leer el versículo 16. Cuando ya todos lo tengan, dan un fuerte amén para la gloria de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ahí dejamos la palabra del Señor. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de lo que es para cada uno de nosotros el evangelio de Dios. Ya que, hermanos, el evangelio es el anuncio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nos sirve, hermanos, como una noticia para el hombre no regenerado, de que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección hay perdón de pecados, hermanos. Hay perdón de pecados. El apóstol Pablo, hermanos, desde el momento de su conversión, durante todos sus viajes que hizo por Asia y Europa, no dejó, hermanos, de hablar el evangelio del Señor. Incluso en sus cartas, hermanos, escribió, en todas sus cartas usted va a ver el evangelio de Cristo. Incluso, hermanos, en el libro de los Gálatas, llegó a defender celosamente el evangelio, hermanos, al decir que aquel que viniera con otro evangelio diferente fuera anatema. Porque él sabía, hermanos, que el evangelio venía de Dios y que no hay otro evangelio más que el que Dios nos ha dado. Por lo tanto, hermanos, como cristianos tenemos que abrazar el evangelio tal como Dios nos lo ha entregado a nosotros, sin añadiduras, ni que nosotros lo estemos quitando al evangelio, porque el evangelio, hermanos, es uno, es completo, es simple, que no necesita que le añadamos ni que le quitemos. El evangelio es uno, puro y justo, hermanos. No necesita que nosotros lo adornemos para atraer a la gente, no. El evangelio tiene que darse tal como la palabra nos enseña, tal como nosotros lo hemos recibido. El apóstol Pablo, hermanos, cuando llegaba a las iglesias, les enseñaba no lo de él. Cuando llegaba, hermanos, a las iglesias, les decía, hermanos, a los corintios incluso les dijo: yo cuando vine con ustedes no vine con una sabiduría humana, no vengo a presentarme con unas palabras que yo las invento, no. Yo cuando vine me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Porque él iba, hermanos, con una misión en cumplir, en presentarles el evangelio de salvación. Como le digo, hermanos, nosotros como hijos de Dios, el Señor Jesucristo, antes de que ascendiera al cielo, hermanos, les dijo a sus discípulos: id por todas las naciones y hacer discípulos. Esa gran comisión, hermanos, no solamente fue para los apóstoles, sino para toda la iglesia de todos los tiempos, no la de aquel tiempo, a la iglesia de todos los tiempos, la actual, la de hoy, hermano. Tenemos que ir como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que ir haciendo discípulos, tenemos que ir hablando el evangelio, que no nos avergoncemos, como dice el apóstol Pablo, del evangelio.
No tenemos por qué avergonzarnos del evangelio nosotros, hermano, porque es poder de Dios. No es de los hombres. El evangelio que predicamos no es de los hombres, es el evangelio de Dios. Por eso, como le digo, hermanos, el evangelio no necesita que nosotros lo adornemos, no necesita que nosotros le aumentemos, no, porque el evangelio es puro y es el único evangelio que tenemos que seguir nosotros. El evangelio, hermanos, es ofensivo. El evangelio es ofensivo para el mundo y para el hombre no regenerado. Incluso, hermanos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro hablaron de que el evangelio era tropiezo para los incrédulos. Por eso, hermanos, cuando nosotros confrontamos al hombre con su pecado, hermano, lo estamos exponiendo a la vergüenza. Y muchas veces, hermano, hermana, pensamos que lo estamos avergonzando y queremos, hermanos, suavizar el evangelio. No, mi hermano, no tenemos por qué cambiar el evangelio. Tenemos que predicarlo tal como se nos ha entregado. No importa que se enojen, que digan que es ofensivo, no importa que se enojen. Hermanos, el mundo ha vivido toda la vida ofendiendo a Dios. ¿Qué importa que se enojen en un momento? Que se enojen. Pero hay que hablar la verdad, porque si nosotros nos retractamos de hablar la verdad, hermanos, no estamos cumpliendo la comisión que Dios nos ha encomendado a nosotros. Tenemos que hablar verdad. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros hable verdad con su hermano. Pero muchas veces, hermano, déjeme decirle, a nosotros como personas humanas no nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta que nos digan la verdad, porque nos duele de lo que estamos haciendo. Pero es necesario, hermanos, al Señor Jesucristo lo mataron por decir la verdad. Por decir la verdad, hermano. Así es que nosotros tenemos que abrazarnos de la verdad, hermanos. Llamar a los hombres al arrepentimiento, hablarles, hacerles saber, hermanos, cuál es su fin de su vida, cuál es el propósito por lo cual Dios quiere llegar a sus corazones. Tenemos que hablarles, hermano. Tenemos que ver que nosotros no tenemos que avergonzarnos de lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida. No tenemos que avergonzarnos. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, el poder de Dios se ha perfeccionado, dice la palabra, en nosotros. Entonces, aquí, hermanos, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En el libro de los Corintios, en el capítulo número 1, habla que dice que porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden, dice, pero para nosotros es poder de Dios, hermano. Es poder de Dios. Ya que el mundo, dice, a través de la sabiduría no conoció a Dios. El mundo, hermanos, a través de la sabiduría no lo conoció. Dice que Dios le agradó por medio de la sabiduría salvar a los hombres por la locura de la predicación. Es que nos digan locos, que sea lo que sea, pero lo que estamos hablando es palabra de Dios, hermanos. Palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos palabra de Dios, hermanos, con confianza nos sentimos que nos respalda nuestro Padre Celestial, porque no estamos hablando lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos decir. No, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también, hermano. Por eso, cuando le digo, hermano, cuando el apóstol Pablo habla que no se avergüenza, nosotros no tenemos que avergonzarnos también del evangelio. Pero en muchas iglesias, hermano, este evangelio lo han transformado. En muchas iglesias este evangelio lo han transformado, lo han adornado. Y es triste, hermano, que como cristianos nosotros nos volvemos como simples, hermanos, vendedores de productos, ofreciendo un producto llamado Cristo, adornando el evangelio para que sea comprado, cuando nosotros no tenemos por qué
adornar el evangelio, presentar y sacarle a la luz su pecado de la gente, hermano. Eso es lo que nos ha mandado el Señor. Eso es lo que nos ha mandado Dios, hermano, a hacer, a llevar las nuevas de salvación a los perdidos, a aquellos que no conocen de la palabra de Dios, llevarles el mensaje. Aunque les duela, les digo, les va a ofender porque dicen que es ofensivo. Pero hermanos, no nos importa que se ofendan, como les digo, ellos han vivido toda su vida ofendiendo a Dios. Han vivido toda su vida ofendiendo a Dios. Por eso, hermano, Dios, cuando predicó el evangelio, siempre llamaba al arrepentimiento. Nunca decía, nomás lo habla, no, al arrepentimiento, hermanos. En San Marcos hay un pasaje donde dice que pasando por Galilea anunciaba el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No hay otro evangelio, hermanos. No hay otra cosa en que creer más que en el evangelio de Dios. Si usted quiere ser salvo, crea en el evangelio de Dios. El apóstol Pedro, hermanos, el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos hay un pasaje tan bonito, tan hermoso, en el sermón, hermano, que estaba dando su discurso. No crea usted que fue un discurso tan suave, un sermón tan suave para ellos. Fue un discurso, hermanos, ofensivo, que les estaba diciendo a ellos mismos que mataron al justo, al dador de la vida, y que pidieron a un criminal en lugar del justo. Les estaba diciendo en su cara lo que habían hecho, hermanos. Y les dice, al final dice, bueno, pues arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, para que descansen, para que estén en paz ustedes. Arrepiéntanse. Pero el hombre, hermanos, no ha querido escuchar la palabra de Dios. No ha querido, hermanos, escuchar las buenas nuevas. Le digo, hermanos, muchas veces hablamos a la gente y les mostramos el amor de Dios. Les mostramos que Dios es amor y que ahí nos sale luego, hermanos, a la vista, luego nos sale el versículo tan amoroso de San Juan 3:16, que el Señor por amor dio a su Hijo, lo entregó por nosotros. Sí, es cierto, es toda la verdad, hermanos. Nadie dice que no es verdad. Pero también, hermanos, se nos olvidan hacer el énfasis en decirles que a causa del pecado de los hombres, Dios llevó a su Hijo a la cruz. Echarle la culpa a los hombres, que a través de la culpa de ellos, el Señor Jesús fue crucificado. Y les decimos nomás que Dios es amor. Sí, hermano, es amor, claro que es amor. Pero también tenemos que sacarles, que ellos sientan, hermanos, que el Señor los está redarguyendo de su pecado. Porque no nomás es llegar, como le digo, hermanos, y abrazarlos y traerlos y llevarlos. Y no, hermanos, tenemos que darle lo que dice la palabra de Dios. Si alguno se avergüenza de mí en esta tierra, yo me avergüenzaré delante de Dios y de los santos ángeles. Así es que no nos conviene a nosotros aquí avergonzarnos del evangelio, hermanos. No nos conviene que nosotros nos avergoncemos del evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha dicho, que si nosotros nos avergonzamos aquí, Él se avergonzará allá delante de Dios con nosotros. Así es que, hermanos, mire, es tan claro. Yo no puedo decir lo que yo siento. No, hermanos, yo no soy nada para decirle a usted lo que tiene que hacer. Yo no soy nadie para decirle a usted lo que va a venir a hacer, lo que hagan. No, es Dios el que nos dice lo que tenemos que hacer, hermano. Yo no tengo por qué decirle, hermano, usted haga esto, usted está haciendo esto. No, es Dios el que nos dice, hermanos, que quiere que hagamos esto. Por eso es bien importante, hermanos, conocer la palabra de Dios, conocer la doctrina de Dios, conocer, hermanos, todo lo que Dios nos habla todos los días, hermano. Si usted abre la Biblia, todos los días Dios nos está hablando. Todos los días. No solamente hoy que venimos en la tarde, no, todos los días. Si usted abre la palabra de Dios, todos los días le habla de Dios, hermano. Entonces, tenemos que alimentar nuestra alma, así como alimentamos nuestro cuerpo, tenemos que alimentar todos los días nuestra alma, hermanos.
Que sí, un poquitito, pero tenemos que no dejarla caer, no dejarla, hermanos, que al ratito se nos quede sin nada. Tenemos que alimentar nuestro cuerpo, hermano. ¿Por qué? Porque es bien importante, hermanos, para el cristiano, para el creyente, estar lleno de la palabra de Dios, de estar lleno del evangelio de Dios. Por eso no podemos, como le digo, nosotros cubrir algo. No podemos que porque el hermano o la hermanita se va a ofender. No, hermano, es Dios el que la va a ofender. Y si usted se está ofendiendo, hermanos, entonces échele la culpa a Dios. Porque yo estoy hablando lo que Dios quiere que hable yo. Yo no tengo nada contra nadie, solamente es la palabra de Dios, mi hermano. Yo hago lo que Dios me manda. Yo no hago lo que yo quiero hacer, no, porque yo no soy nada para persuadirlos a ustedes. Es la palabra de Dios la que persuade al hombre. El hombre, como dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, hermano, dice que uno siembra, otro riega, pero es Dios el que da el crecimiento. Es Dios el que salva. Es Dios el que hace todas las cosas. Es Dios, hermano, el que nos da todo. No soy yo, no es el pastor, no, es Dios. Nosotros plantamos la semilla, regamos, pero el que da el crecimiento es el Señor. El que da todo es el Señor, hermanos. Es que no podemos nosotros culpar a nadie de lo que hay o de lo que pasa en nuestra vida. No, porque tenemos que ver, hermanos, que lo que Dios quiere, nosotros no lo estamos haciendo. Nos estamos avergonzando de la palabra de Dios. No estamos predicando un evangelio completo. No estamos predicando un evangelio, hermanos, el evangelio que Dios nos ha entregado. No estamos predicando. Mire, le digo, hermanos, las iglesias ofrecen, hermanos, el evangelio barato, ofrecen sanidades, ofrecen riquezas, ofrecen que van a tener una vida sin problemas. Mentira, hermanos. El Señor Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. El apóstol Pablo: es necesario que a base de tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nomás por ofrendar una cantidad, cierta cantidad, yo ya voy a tener riquezas, yo voy a tener todo esto? Mentira, hermanos. Se están avergonzando de lo que Dios les ha dado en sus manos. Y están adornando, están haciendo un evangelio atractivo para que la gente la atraigan, para que tengan sus iglesias llenas, hermano. Pero el pecado aquí lo traen, mire, aquí lo traen. No, hermanos. Eso no, el Señor quiere que hablemos la verdad. La verdad. Y la verdad. No tenemos por qué hablar otras cosas que no sea verdad. La verdad nos va a sacar todo a la luz. A la luz, hermano. Como le digo, es triste, hermano, porque como cristianos, aún como cristianos, no nos gusta que nos digan la verdad. Nos enojamos, nos molestamos, ya no venimos a la iglesia porque les decimos: hermano, mire, está haciendo esto que no está bien. Ya no venimos a la iglesia, nos enojamos porque piensan que lo está uno regañando. No, hermano, está uno que vuelvan al camino correcto. Quiere uno que vengan, que vuelvan, hermano, al camino que han comenzado. Es Dios, hermano, el que nos habla, que nos encaminemos en el camino que nos han formado Él. El camino que nos ha trazado, hermanos, es un camino, como le digo, de sufrimiento. Un camino, hermanos, que todo, por eso dice el Señor, que el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Usted cree que si hubiera, hermanos, un camino tan bonito, nos iba a poner todos perseveraríamos al final? Todos, pero no son todos los que vamos a hasta el final, hermanos, porque es un camino de sufrimiento. Es un camino angosto o estrecho que no podemos caminar. Y en cambio, hermanos, nos muestran el camino ancho, donde hay mucho espacio hasta para bailar. Y ahí queremos estar, hermano. Ahí nos dan ganas de irnos. Nos dan ganas, hermano. Pero es el Espíritu de Dios el que nos redarguye para que no hagamos eso. Es el Espíritu de Dios. Por eso le digo, hermano, que el hombre regenerado no hace caso de nada. Todo para él somos locos, somos llorones, somos aleluyas, todo. Pero a Dios, por medio de esas locuras, le agradó salvarnos. A usted y a mí
le agradó al Señor salvarnos por medio de esas locuras que la gente habla. Lo que para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. Podemos nosotros, hermano, testificar de lo que ya Dios hizo en nosotros. Podemos nosotros, hermano, hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en nosotros. Muchas veces hasta presumimos que ya hacemos esto y que Dios nos ha dicho esto. Sí, pero hay que también decir el sufrimiento que hemos pasado. Hay que también decir lo que hemos padecido, hermanos. Porque no es fácil mantenerse, hermanos. No es fácil. Pero es un deber de todo cristiano mantenerse fiel a Dios. Fiel a Dios, hermano. Porque no hay otro camino que nos lleve a la salvación. No hay otro camino, hermano, que podamos usted y yo agarrar y que digamos este camino nos va a llevar a la salvación. No, más que el camino que Dios nos ha trazado en su evangelio. El evangelio que Dios nos ha entregado, tenemos que recibirlo tal como nos lo ha dado. Y tenemos que entregarlo, como dice el Señor, dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Darlo también, así como nos ha llegado a nosotros, darlo de gracia. Para que todo aquel hombre que no crea, crea por las obras que ha hecho Dios en nuestra vida, hermanos. Por todo lo que ha hecho, crean la gente que en verdad existe Dios. Existe Dios, hermano. Porque hay gente que dice que Dios no existe, que estamos perdiendo el tiempo. Pues no importa. Yo, como le digo a algunos, si tú piensas que Dios no existe y que tú piensas que mi tiempo lo estoy perdiendo, a mí no me importa nada de eso. Lo que sí me importa es que estoy viviendo una vida diferente a la tuya. Eso es lo que me importa a mí. Que estoy viviendo diferente a como tú vives en el mundo. Pero yo creo que hay Dios. Yo creo que hay Dios. Y todos nosotros creemos que hay Dios. Entonces, si creemos que hay Dios, hagamos lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Que no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios para el que se salva, a todo aquel que cree, dice el judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de justicia de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros tenemos fe y ponemos a actuar nuestra fe, hermanos, va a haber justicia en nosotros. Pero si nuestra fe no actúa, no puede haber un justo justicia en nosotros, porque el Señor mismo dice que no hay ningún justo, no hay quien haga lo bueno, nada, todos nos desviamos. Dice que no hay ni siquiera uno, ni uno, hermano. De los hombres terrenales no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno. Por eso es bien importante, hermano, que nosotros como hijos de Dios abracemos el evangelio y no nos quedemos mudos. No nos quedemos mudos, porque el evangelio se tiene que pronunciar con palabras, no quedándonos con nuestro propio testimonio que vean nuestra vida. No. El apóstol Pablo decía: ¿cómo oirán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Tenemos que predicarles a Cristo, y como dice el apóstol Pablo, y a este crucificado. Que sepan que ellos lo mataron. El mundo lo está clavando cada día. Cada día lo está clavando. Cada día. No paran de clavar al Señor. No paran, hermanos, con sus actos. Incluso algunos de nosotros, los cristianos, seguimos clavando a Dios, hermano. Seguimos clavando a Dios con nuestros actos, con nuestros hechos. Pero ya es justo de que nosotros, hermano, pongamos algo de nuestra parte para que estemos en paz con Dios. Y al estar en paz con Dios, estamos en paz con todos los hombres, hermano. Dice que cuando los hombres están en paz con Dios, aún sus enemigos los hace estar en paz con ellos. No hay enemigos para uno. Todos los enemigos que tenemos nos van a tener que hablar bien, porque estamos en paz con Dios.
Pero si no estamos en paz con Dios, hermano, tenemos una cola de enemigos que no nos quieren. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, no debe de tener enemigos, hermano. No debe tener enemigos. Como le digo, hermano, cuando hablemos, tenemos que hablarles de su pecado. Cuando les hablamos de su pecado, hermano, estamos hablando directamente de lo que son. Y se va a enojar. Y aunque el Evangelio dice, hermanos, que tenemos que ser amorosos con aquellos que no conocen, pero no nos quita, hermanos, a nosotros que quitemos las palabras del Evangelio, que le quitemos el pecado, que le quitemos, hermano, todas las cosas que estorban para llegar a Él. No nos quita que no le digamos. Tenemos que decirle las cosas que los han orillado a ellos. No porque nos manda el Señor a ser misericordiosos con ellos, tenemos que abrazarlos con ellos con su pecado. No, tenemos que hacerles ver sus pecados. Tenemos que hacerles ver lo que están haciendo, hermano. Porque eso nos manda Dios. Eso es lo que manda el Señor. El Señor Jesucristo, hermano, a todos les decía lo que estaban haciendo mal. A todos les decía y les decía la verdad. Pero la verdad, como no les gustaba, se enojaban y lo querían matar. Y se enojaban, porque la verdad es algo que nos duele, hermanos. Algo que nos duele. No sé qué tendrá la verdad, pero a todos nos duele. Nos duele. A todos nos duele. A todos. No solamente a algunos, a todos no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, que está bien, que lo que estamos haciendo está mal. Todo lo que hacemos nos aferramos a que está bien y a que tenemos la razón y a que estamos haciendo las cosas bien. Mentira, hermano. A veces nosotros pensamos que estamos agradando a Dios y estamos desagradando a Dios con nuestros actos. Pero como le digo, como no aceptamos que la verdad venga de otra persona, de otro hermano, incluso más humilde que nosotros, lo rechazamos, que va a conocer él, conozco más yo que él, los hacemos de menos, hermano. No, para Dios todos somos iguales, todos somos lavados con la misma sangre, hermanos. O tal vez usted tiene sangre azul, tal vez usted es de sangre azul. Todos tenemos la misma sangre, nos corren las venas, hermano. Entonces no tenemos que hacer que menospreciar a nadie, hermanos, porque el Señor a todos nos mira iguales. Aún hasta los más bajitos los empareja con los que ya están a medio, y a los que están grandes los empareja a medio, para que todos seamos iguales, para que el Señor no haga así como la presión cuando están midiendo la que sube y baja. Todos nos mira iguales, a todos. Y en conocimiento igual, hermano, nos da, como dice la palabra, a todos de acuerdo a nuestra capacidad. Esa es nuestra capacidad. No a todos nos da lo mismo. A otros les va a dar más que yo. O unos mucho más que yo. Yo, como dice el apóstol Pablo, yo para él, como dice el apóstol Pablo, que el Señor se le había parecido a todos los apóstoles y al último a él como un abortivo. Pero dice, soy el que más he trabajado que ellos. Se gloriaba, y por eso dice, si alguno se quiere gloriar, gloríese en Cristo, no en sí mismo. Que todos los que queramos gloriar aquí, gloriémonos en Cristo, hermanos. No que digamos, no, es que yo hago más que el hermano. No, lo hace más porque usted está gloriándose por Cristo, no porque usted es capaz de hacerlo, porque Dios le está dando la capacidad de que usted lo haga. Amén, hermanos. Así es que no nos avergoncemos del evangelio. No hagamos, hermano, no demos un evangelio barato. No vendamos el evangelio. No lo adornemos. No. El evangelio no necesita adornos. El evangelio no necesita que lo estemos ahí para atraer a la gente. No. El evangelio está dado. El evangelio está dado. Y el que lo quiera oír, que lo oiga. Y el que no lo quiera oír, también que no lo oiga. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero sí, el problema más grande va a tenerlo cuando esté cara a cara con Dios. Ahí sí, ese problema va a tener tan duro que aunque quiera arrepentirse, no va a haber vuelta a Dios, hermanos. No va a haber vuelta a Dios. Así es que, hermanos, yo termino.
Y le pido a Dios que todo lo que Dios nos ha entregado, todo lo que Dios nos ha enseñado, lo hagamos. Como dice el apóstol Pablo, les decía a todos en sus iglesias, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Él no enseñaba nada. Y cuando lo enseñaba, hermanos, lo hacía por experiencia. Yo no sé si usted ha estudiado la palabra de Dios y ha encontrado unas partes donde dice, mando yo, no el Señor. O dice, digo yo, no el Señor. Pero todo lo que decía era por revelación de Dios. Entonces por eso, si nos queremos usted y yo gloriar, gloriémonos en el Evangelio de Cristo. Porque no sabemos nada por nosotros mismos, no somos nada. Es Dios que en su infinita misericordia nos tiene con vida, hermanos. Nos tiene aquí sobrios escuchando su palabra. Es una bendición para nosotros este día que estemos aquí escuchando la palabra de Dios. Muchos desearon ver la luz. Muchos desearon ver un día de estos y no lo lograron. Pero nosotros que tenemos vida, aprovechemos hasta el último segundo que nos quede, hermanos, para poder contemplar las grandezas que tiene Dios para nosotros. Para poder, hermanos, abrazar las promesas que a usted y a mí nos ha prometido el Señor. Son muchas promesas que muchos no conocemos, que muchos no las hemos buscado, pero que ahí están para que usted y yo las escudriñemos. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude y vamos a orarle al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias en esta tarde, mi Dios, porque has traído en este momento tu palabra, Señor amado. Gracias, porque aún no siendo nada, Señor, tú en tu infinita misericordia nos revives, nos resucitas, Dios mío, del polvo de la tierra y nos haces, como tu palabra dice, reyes y sacerdotes. Gracias por esto.